Hola, hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas ¿Me escuchan tardes. bien, cierto? Buenas Muy buenas tardes. tardes. Bien, comencemos nuestra clase. Ya son las 7:32, así que creo, cierto, que ya es necesario comenzar. Bien, la clase de hoy va a estar orientada a conocer un poquito, cierto, relacionado a las temáticas de personalidad y sexualidad. Una de las temáticas, cierto, que tiene que ver precisamente con el autoconocer, el quiénes somos. Evidentemente vamos a retomar algunas ideas, cierto, que quedaron pendientes en la clase anterior, para posteriormente, cierto, ya dar cuenta un poquito sobre eh, la sexualidad a partir, cierto, del estudio de cuatro grandes dimensiones. ¿Ya? Bien. La semana pasada, ¿qué estuvimos trabajando? ¿Sobre qué estuvimos hablando? ¿Alguien se acuerda? Algo así como las emociones. Ya, muy bien, estuvimos hablando sobre las emociones, perfecto. Estuvimos haciendo un resumen, ¿cierto?, durante la primera parte de la Personalidad, clase sobre lo que eran las emociones. ¿Perdón? sexualidad, personalidad. Muy bien. También estuvimos hablando, ¿cierto?, sobre la sexualidad y la personalidad, principalmente, ¿cierto?, sobre la temática de la personalidad. Ahí nos enfocamos, ¿cierto?, como contenido nuevo a la clase anterior. Muy bien. ¿Alguien se acuerda sobre la personalidad? ¿Qué era? ¿Cómo se estructuraba? ¿Cómo la podríamos definir? Vimos la teoría de los cuatro humores de Hipócrates. Muy bien. Perfecto. Siento que son cuatro. Ujú. ¿Qué más? La personalidad,
Muy bien, sí, estuvimos la, conversando sobre la personalidad. también la dimensión psicológica de la sexualidad Perfecto, muy bien, y las teorías psicosocial de la personalidad Erikson, muy bien, sí, al sujeto, bueno, hay varios. muy bien. Ya, vamos a retomar entonces para poder justamente ya comenzar con nuestra clase. Agradecido, ¿cierto?, de ponerme al día respecto a lo que estuvimos conversando. Am, Los coléricos. bien, estuvimos trabajando, ¿cierto?, este documento, ¿cierto?, que se les envió, que habla sobre la personalidad y la sexualidad. Como ustedes bien mencionaron, la personalidad mencionamos que es básicamente la forma, ¿cierto?, en que se estructura el ser humano a partir, ¿cierto?, de las características que lo definen, como por ejemplo, la forma, ¿cierto?, de los sentimientos o también las formas de pensar, que esto en cierta medida nos hace, ¿cierto?, ser distintos al resto de las personas, es algo que nos diferencia, ¿cierto?, del resto, porque todos tenemos distintas formas de poder mirar el mundo, ¿cierto? Y también tenemos distintas formas de poder sentir, ¿ya? De ahí viene justamente esta idea de la máscara, que también la estuvimos analizando en la clase anterior. También mencionamos que la personalidad era algo que se estructuraba a partir de dos grandes dimensiones. La primera, ¿cierto?, tiene que ver con una parte biológica que corresponde a lo que nosotros denominamos como temperamento, que es una parte heredada. Y también, ¿cierto?, estuvimos mencionando que la personalidad también se construye a partir de otro segmento que tiene que ver con una personalidad social, la cual, ¿cierto?, es aprendida y que básicamente define nuestro carácter. Mencionamos, ¿cierto?, que nosotros como individuos aprendemos nuestra personalidad más cierto que la podemos asociar como a la parte genética, es decir, que nuestra personalidad es algo que vamos adquiriendo a medida que nos vamos desarrollando, ¿cierto? Y con el tiempo. A partir de ahí estuvimos concluyendo, ¿cierto?, que no todas las personalidades son iguales, porque hay varios factores, ¿cierto?, que inciden precisamente en poder definir quiénes somos. También, ¿cierto?, estuvimos hablando sobre los que nosotros denominamos como los famosos patrones de conducta, ¿cierto?, o de comportamiento, que en cierta medida son las formas en que nosotros de manera inconsciente reiteramos ciertas acciones y que frente a la sociedad, ¿cierto?, nos autodefine. ¿Ya? Bien. De ahí sacamos inclusive la historia de Pedrito y el Lobo, que me acuerdo que un compañero suyo, ¿cierto?, la estuvo narrando para que pudiéramos entender esta idea. ¿Ya? Bien. De ahí, ¿cierto?, estuvimos analizando algunas teorías de la personalidad, no con la finalidad de que ustedes la aprendieran, pero sí para que se dieran cuenta más o menos cómo los psicólogos han intentado, ¿cierto?, explicar quiénes somos. Estuvimos analizando, ¿cierto?, la teoría de Hipócrates, ¿cierto?, la de somatipos de Sheldon, estuvimos hablando sobre Freud, y también, ¿cierto?, estuvimos hablando sobre Erickson, donde colocamos ahí énfasis precisamente a la adolescencia, donde se construye la identidad, y esto nos permitió justamente conectar con la personalidad, ¿ya? Y fíjense que nosotros dijimos que la sexualidad y la personalidad estaban muy conectadas debido a que esta, ¿cierto?, es aquella que básicamente también van a determinar el quiénes somos y cómo vemos el mundo, nos desenvolvemos frente a él, ¿ya? Ahí también estuvimos hablando sobre la definición que nos entregaba el MinSal, a partir, ¿cierto?, de lo que nosotros conocemos como la Organización Mundial de la Salud, que es la que define precisamente todas estas ideas sobre el ámbito, ¿cierto?, médico o psicológico. Y, ¿verdad? Nos detuvimos precisamente a entender que cuando hablamos de sexualidad hay que entenderla a partir de estas cuatro áreas. Una de ellas, ¿cierto?, es la dimensión biológica, psicológica, otra, ¿cierto?, relacionada con la sociocultural y, por último, ¿cierto?, la ética filosófica. ¿Ya? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Todo eso fue lo que estuvimos conversando, ¿verdad? ¿O no? Sí, Sí, Muy bien. Y estuvimos hablando sobre la dimensión biológica. ¿Se acuerdan? sí. ¿O yo me estoy adelantando? no sé si se habló de eso, los cromosomas, ¿Cierto sí, que sí? Muy sí, bien. Y fíjense sí. que la dimensión biológica nosotros utilizamos un término que es el sexo. ¿Y alguien me podría decir qué es el sexo? Según lo que ustedes visualizan ahí y lo que entendieron en la última clase. Los que lo identifica como hombre o mujer.
Muy bien, ¿cierto? Todos los atributos y características que nos identifican como hombre y mujer. Y mayoritariamente entendemos que estos atributos, ¿cierto?, tienen que ver con la condición física, anatómica, ¿ya? Y hicimos la diferencia cromosómica, genital, gonádica, ¿cierto?, a través de los gametos, hormonal y de los órganos sexuales internos, que son, ¿verdad?, los que se ejemplifican al costado de esta diapo, ¿verdad?, al costado de cada monito de la imagen que ustedes están visualizando en pantalla. Y también estuvimos hablando sobre la dimensión psicológica de la sexualidad, donde nosotros estuvimos hablando sobre la identidad sexual. Y fíjense que acá ya no utilizamos el término cierto sexo, sino que utilizamos otro término. ¿Cuál será ese término? ¿Se acuerdan? Ya, les voy a soplar, se los voy a escribir en el chat. Con mayúscula. Ya, nosotros hablamos de género, ¿sí? Bien, ¿y qué significa, por ejemplo, hablar de género? ¿A qué hará referencia? ¿Es lo mismo que el sexo? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Muy bien, no es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de género, ¿de qué hablamos? ¿De hombre y mujer o hablamos de otras cosas? No, hablamos de hombre y mujer, pero cada uno tiene su expresión sexual, pues. Como dice ahí, expresión sexual referido a lo masculino o femenino. Muy bien. Y justamente ahí quiero ir, ¿cierto? Porque como dice su compañera, el género es aquello, ¿cierto?, que nos define como masculino o femenino, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la dimensión psicológica, hacemos referencia a la terminología género, y el género no habla de hombre y de mujer, sino que habla precisamente sobre aquello que nos indica ser masculino o aquello, ¿cierto?, que nos indica ser femenino. Y fíjense que esta idea de lo masculino y lo femenino es lo que nosotros llamamos, ¿cierto?, identidad de género, que es aquello, ¿cierto?, que permite nuestra identidad sexual, ¿ya? Y usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver esto cierto sobre lo masculino y lo femenino? Es que esto cierto de lo masculino y lo femenino es una forma de expresión que básicamente cierto se opta por aquello y que básicamente esta forma de expresión está supeditada a otro factor que es el rol de género, ¿sí? ¿Qué es para ustedes un rol de género? Ahí dice acción y pensamiento asociado a lo masculino o femenino, pero ¿a qué se traduce? ¿A qué se puede, verdad, en la práctica mencionar, decir, ejemplificar? ¿Qué significa, por ejemplo, que una persona en acción y pensamiento actúe de manera femenina o masculina? ¿Su sexo no determina su rol de género? No, no, no. El sexo para nada, ¿cierto?, determina un rol de género. Es que, a ver, no, no sé, yo entiendo que igual uno de repente como mujer, sin tener, a ver, ¿cómo podría explicar? A ver, para que no suene tan... A ver, yo tengo a veces pensamientos masculinos, sin ser Ok, sí, de sí. otro género, ¿no es cierto? Eso, eso creo yo. Perrito está ladrando ahí. Hay alguien, Sí, un intruso. ¿Desconoció a alguien el perrito? sí, que tan afuera que estoy en el campo acá. Ah, está en el campo. Ya, perfecto. Bien, les comento. La compañera, cierto, no estaba tan distante a lo que nosotros determinamos como rol de género, ¿ya? El rol de género, como dijo su compañero, no está determinado, cierto, por el sexo, son dos cosas aparte. El rol de género, cierto, está determinado por la sociedad y la cultura, y es aquello que determina, por ejemplo, qué acciones o la forma de pensar, cierto, debe tener alguien que dice ser femenino y, ¿verdad?, las acciones o formas de pensar que debiese, cierto, tener alguien que dice ser masculino o que opta por lo masculino.
¿ya? Sé que tal vez mis comentarios van a parecer muy funables, como se dice de manera coloquial, ¿cierto? Pero es básicamente la realidad que quiero exponer, ¿ya? Independiente si lo que yo diga es correcto o no, o si se ve, ¿cierto?, hoy día como algo normal o no. Durante mucho tiempo, ¿cierto?, ha existido lo que se denomina un pensamiento machista, que en cierta medida ha determinado, ¿cierto?, qué significa ser mujer, en este caso, ¿cierto?, con la expresión femenina, y qué significa ser hombre, ¿cierto?, con la expresión masculina. Y yo les voy a colocar un ejemplo y ustedes me van a decir si lo relacionan con lo masculino o lo femenino. ¿Ya? ¿Les parece? Me parece. Ya, hagamos la dinámica. Si yo digo el rosado, ¿con qué lo relaciona? ¿Masculino o femenino? Femenino yo lo relaciono, pero también se puede ocupar en masculino. Ok. Azul, Masculino. masculino o femenino. Ambas. Masculino. Masculino. Ok. Si usted, por ejemplo, tiene una hija, nace una hija, es bebé, ¿le va a comprar ropa azul o ropa rosada? Ropa rosada. Si es mujer. ¿Por qué? Y femenina va a ser color. Ya va a ser femenina. ¿Se dan cuenta? Ya. Fíjense que este juego, ¿cierto?, que estoy haciendo es para que ustedes se den cuenta que hoy día entendemos que los colores no debiesen tener género. Por eso, ¿cierto?, algunos compañeros me dicen, no, es que el rosado sí puede ser femenino, pero también lo ocupan los hombres. Perfecto. No, es que el azul, ¿cierto?, es para ambos. Pero estoy por seguro, ¿cierto?, que la mayoría, para no decir todos, la mayoría, ¿cierto?, cuando nace una bebé, ¿cierto?, comúnmente asocian su sexo, ¿cierto?, con un género determinado y por lo tanto, ¿cierto?, con un color determinado también, que es el rosa. ¿Sí? Bien. ¿Usted le pondría, por ejemplo, cintillo de flores a su hijo? ¿Sí o no? No. Es No, solamente un ejemplo. no. ¿Por qué? No, porque el masculino se vería más No, femenino. porque Lo escucho. Se vería más femenino si le pusimos saltillo. Ok, porque asocian, ¿cierto?, los cintillos y las flores, ¿cierto?, con lo femenino. Exacto. Ya, ¿se dan cuenta o no? A eso voy. Cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, de los roles de género, hablamos, ¿cierto?, lo que social y culturalmente, independiente que hoy día entendamos que tal vez no es lo correcto y que tal vez intentemos sacar esas nociones, ¿cierto?, que existían de roles, pero, ¿cierto?, intentamos, ¿cierto?, asociar que ya está determinadas ciertas acciones para lo masculino y lo femenino. Si yo digo, por ejemplo, una actitud agresiva, lo relacionamos con masculino o femenino. Masculino. Sumisión, Femenino. Di. lo delicado, Femenino. muy bien. El cuidado de niños, como por ejemplo en un párvulo, Femenino. Femenino. muy bien. ¿Se dan cuenta? Es más, si tiene una familia en la cual hay niños y niñas, papá y mamá, ¿cierto? La mamá se enferma. ¿Quién asume el rol de la madre en una casa? ¿El hijo o la hija? Pueden utilizar los dos. La antiguamente hija. era como la hija, la mujer que tenía que seguir la misma cosa como la mamá, pero hoy en día son los niños, hombres, que puede ser, pero en general siempre la mujer es como la cara, digamos, del reemplazo a la mamá. ¿Ok? Ya, ¿se dan cuenta? Mire, pensar así no es algo cierto que nosotros llamamos, no, cuestionable, qué sé yo, ¿ya? Porque lamentablemente son ideas culturales que están muy enraizadas, ¿cierto?, en nuestro aprendizaje y forma de ver la sexualidad y los roles de género, ¿ya? Aunque sabemos que eso, ¿cierto?, hoy día evidentemente ha cambiado bastante, seguimos, ¿cierto?, teniendo la mentalidad de que, esto, ¿verdad?, corresponde a ser femenino y esto ser masculino. Entonces el rol de género tiene que ver con eso, ¿ya? Ciertas formas de vestir,
colores, ¿cierto? Que culturalmente nosotros asociamos a hombre y mujer, profesiones que también, ¿cierto? Asociamos a lo masculino, femenino, a los roles, por ejemplo, que tienen que tener dentro de un grupo, ¿cierto? Hombres y mujeres a partir de lo femenino y masculino y así, ¿cierto? De manera sucesiva. Eso, ¿verdad? Que por convención social, ¿cierto? Se ha determinado durante mucho tiempo y que se ha traspasado de generación en generación mediante, ¿cierto? Un aprendizaje es lo que nosotros denominamos como rol de género, ¿ya? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, asumimos que alguien opta por lo femenino, esperamos, ¿cierto?, que tengan actitudes y formas de pensar femeninas. Si alguien, ¿cierto?, opta por expresarse, ¿cierto?, de manera masculina, esperamos, ¿cierto?, que evidentemente tenga también precisamente formas de actuar y, ¿verdad?, de pensar en el ámbito, ¿cierto?, masculino. Ahora, fíjense ustedes, porque yo digo forma de expresión y porque opta, porque la parte psicológica, ¿cierto? Como ya lo habíamos mencionado en algún momento, tiene que ver con las opciones de expresión, con lo que yo me identifico. ¿Ya? Uno no nace, por ejemplo, con un género determinado. El género, uno, ¿cierto? Con el tiempo puede optar por él. ¿Ya? Evidentemente, lo congruente sería, ¿cierto?, que el hombre fuera masculino y que la mujer fuera femenina, pero no es cierto y lógico que se pueda básicamente optar, ¿cierto?, por eh, una visión, ¿cierto?, cruzada respecto a los géneros, ¿ya? Y es totalmente normal porque es parte de una identificación, con lo cual una persona se puede sentir cómoda, ¿ya? La forma en que básicamente se expresa, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí entendemos? Sí, Sí, Ya, perfecto. Eh, Hablemos sobre la orientación sexual, porque otro de los factores, cierto, que incide precisamente en esta identidad sexual es la orientación sexual. Y la pregunta, cierto, antes de hablar de aquello, es para ustedes, ¿la orientación sexual está determinada por un género y por un sexo o no tiene nada que ver con ello? no, ¿Por qué? porque, no sé, a una mujer le puede gustar una mujer, sentir Ok, atracción. perfecto. ¿Alguien más? Muy bien. Como bien dice su compañero, no tiene nada que ver, ¿cierto?, con el sexo que nosotros nacemos, ni con, ¿verdad?, el género con el cual nos identificamos. Porque cuando nosotros hablamos de la orientación sexual, hacemos alusión, ¿cierto?, a una atracción hacia otra persona. Eso quiere decir que nosotros, ¿cierto?, cuando hablamos de otra persona, nos lo vinculamos precisamente con una categorización o una clasificación específica, ¿ya? Desde ahí, evidentemente, aparecen los más famosos, ¿cierto?, más conocidos, categorías de orientación sexual, que hoy día hay muchas más, pero cierto, las más conocidas eran heterosexual, homosexual, cierto, y bisexual. Entiéndase, cierto, como la definición de heterosexual, cuando te gusta alguien, cierto, de distinto género o sexo, cuando hablamos, cierto, de homosexual, cuando te gusta alguien de igual sexo, y bisexual, cuando te gustan ambos sexos, ¿ya? Ahora, ¿por qué no tiene nada que ver? Porque todos piensan, ¿cierto?, que si tú naciste hombre, te expresas de manera masculina, puedes ser heterosexual, pero como dice su compañero, no necesariamente puede ser así. Puede ser que esa persona, ¿cierto?, sea tal vez homosexual o sea bisexual, ¿sí? O por ejemplo, si nosotros vemos que hay un hombre, ¿cierto?, que se expresa de manera femenina, no podemos categorizarlo como un homosexual porque tal vez siente cierta atracción por alguien de distinto sexo, ¿cierto? Y por lo tanto sería considerado como un heterosexual, ¿ya? Por lo tanto, lo que nosotros hablamos, ¿cierto?, como orientación sexual no está determinado, ¿cierto?, por ninguna de las otras dos variables que nosotros hemos mencionado. Bien, entonces, si ustedes se fijan, cuando nosotros hablamos de la identidad sexual, que es esta forma de identificación, ¿cierto?, desde el punto de vista de nuestro sexo, evidentemente hablamos de estos tres componentes que juegan, ¿cierto? Hay un rol protagónico para poder justamente determinar el quiénes somos desde el ámbito, ¿cierto?, psicológico. ¿Sí? ¿Se entiende? sí se entiende. Muy bien. Ahora, ¿por qué creen ustedes que es importante entender esto? ¿Cuál es la importancia de entender, por ejemplo, la sexualidad para ustedes el día de hoy? Por ejemplo, si usted trabaja y trabaja con público,
Y hoy día sabiendo, ¿cierto?, que la sociedad en el ámbito sexual es muy diversa. Para poder expresarlos bien y respetar a las personas. ¿Puede ser? Muy bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, si llega alguien, ¿cierto?, que es trans? ¿Cómo se referiría usted a él o ella? Mm. Con respeto, Igual, respeto normal. porque claro, y lo mismo, se tiene que hablar igual, darle, a ver, ¿cómo puedo explicarme? No, no hay que hacer diferencia eso, no hay que decir diferencia con el resto de personas normales, o digamos entre Muy comillas. bien, Claro, muy bien. si nosotros tenemos bien la dimensión fisiológica de la sexualidad, no tenemos por qué tener problemas con esa persona. Muy bien. ¿Y cómo se referiría por su nombre biológico o por su nombre social? Su nombre biológico. ¿Están de acuerdo con su compañero? Es que depende de la situación, porque a lo mejor la persona se va a presentar no a lo mejor con el nombre biológico. Muy bien. Fíjense que les pregunto esto porque justamente hoy día entender sexualidad es sumamente compleja. Hoy día, cierto, lo presentamos de una manera simple porque en realidad estamos hablando de ciertos conceptos que antes, cierto, se aplicaban y evidentemente yo hablo de esto que es muy antiguo porque a ustedes, cierto, lo evalúan con un currículum que es antiguo, pero hoy día, cierto, la sexualidad ha evolucionado años luces. Es decir, que ya hay otro tipo de terminología y evidentemente hay formas de sentir que escapan precisamente a las orientaciones sexuales que estamos viendo. Es más, cuando hablamos de género, ¿cierto? El día de hoy no hablamos solamente de dos géneros, hablamos, ¿cierto?, de personas que tienen otras condiciones de género, como por ejemplo los no binarios o los binarios, que son personas que no se identifican con ningún género o personas que se identifican con ambos géneros, ¿ya? Ustedes saben que hoy día hay muchas leyes que protegen evidentemente a las minorías y a la diversidad. Entre ellos, ¿cierto?, las personas que evidentemente su sexualidad no es, ¿cierto?, normalizada por ser minorías, pero evidentemente tenemos que también saber cómo tolerar, ¿cierto?, estas diferencias y poder, ¿cierto?, acercarnos con respeto a ellas. Cuando yo les pregunto, por ejemplo, si ustedes se encontraran con una persona trans en su trabajo, que tal vez puede ser compañero o compañera de trabajo, o por ejemplo, si usted de verdad llegase a atender a una persona así, evidentemente tendría que referirse a esa persona con su nombre, ¿cierto?, de tipo social, con el nombre con el cual, ¿cierto?, se presenta. Por lo tanto, es importantísimo tener claro, ¿cierto?, esto porque es algo que le va a ayudar, ¿cierto?, para la vida más que para una prueba, pero sí evidentemente es importante tenerlo claro. Y lo digo yo, ¿cierto? Porque yo veo precisamente las escuelas, más, ¿cierto? En la etapa de la adolescencia, donde hay varios estudiantes, ¿cierto? Que están en una etapa de identificación y descubrimiento, que pasan, ¿cierto? De un momento a otro a tener un sexo, o sea, un género, después pasan a tener otro, una orientación sexual, ¿cierto? En algún momento, otra orientación sexual después. Entonces, es sumamente complejo, muy complejo entender, ¿cierto?, la sexualidad de un individuo. Y eso explica también por qué la sexualidad y esta dimensión psicológica en específico, ¿cierto?, nos hace ser distintos unos de otros, ¿ya? Porque justamente es la forma como nos identificamos, ¿cierto?, para el resto del mundo y evidentemente es aquello que también nos hace ser únicos, ¿sí? Hay que tenerlo muy claro. Bien, retomemos el rol de género y nos vamos a ir, ¿cierto?, a otra dimensión, que es la que sigue, la tercera, la dimensión, ¿cierto?, relacionada con la socioculturalidad y, ¿verdad?, lo que sería en este caso la sexualidad. Bien, cuando yo les digo, ¿cierto?, sobre los roles de género y les digo, básicamente esto, ¿cierto?, está determinado por la sociedad y la cultura, hay que entender que durante mucho tiempo las instituciones sociales, ¿cierto?, son aquellas que van básicamente dando esta congruencia, ¿cierto?, sobre la sexualidad. Y yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. Un niño que tiene de 1, ¿cierto?, a 4 años aproximadamente, ¿le importa la sexualidad? No, ¿Cuáles son sus intereses? jugar, Divertirse. Jugar. yo creo que más que Jugar, nada. ¿sí? Jugar, 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 ¿cierto? Bien.
El juego es importantísimo dentro de esta etapa porque evidentemente es aquello que permite también entender ciertas normas, ¿ya? Y es normal que un niño de 1 o 4 años, ¿cierto?, se dedique a puro jugar, porque lo que está aprendiendo, ¿cierto?, son, por ejemplo, valores de tipo sociales, como compartir, ¿cierto?, aprender normas y reglas de sociabilización, entre otras cosas. Bien, pero ¿quién le indica lo que es sexualmente correcto? ¿Quién lo va moldeando sexualmente? Los padres, ¿Cómo? con el ejemplo, Ok, con los niños son, o sea, nosotros los papás somos patrones de nuestros hijos, entonces ellos copian todo lo que los papás Uy, lógicamente sí, hacemos y somos. ya. Cuando un niño, pongamos en el caso del juego, cuando un niño, ¿cierto?, nace y es pequeñito, ¿qué es lo primero que se le compra como juguete? Niño, hombre, Niño hombre, un camión, algo que tenga ruedas, un autito, ¿ya? ¿Ok? ¿Y qué más? Si el papá es pelotero, una pelota, ya, una pelota, fútbol. ¿sí? ¿Ok? Lo estamos moldeando precisamente a un rol de género que resulta ser masculino, ¿sí? Bien, cuando ese es el caso de una niña, ¿cuál es el juguete que le compran habitualmente? Una muñeca, ¿Y para qué? para jugar con la muñeca, Muy bien, ¿y para qué? Una niña porque la cuidando a una muñeca es niña. como la niña, o sea, es como que se refleja la muñeca de la niña la niña va a pensar que es una guagua como ella, ¿me entiendes? Una cosa así, creo ¿Ok? yo. ¿Y qué hace la niña? La cuida, La Juegan cuida como como la cuidan a ella, el rol de madre, la cuida. como el rol de Rol de madre. madre. protección de la O sea, con sexualidad. los juguetes, en cierta medida también estamos demarcando roles, claro. ¿sí? Bien. Pero fíjense que eso es lo que usted le compra. Tal vez a la niña le va a interesar, ¿cierto?, la muñeca. ¿Y qué pasa si la niña ve a alguien jugar con la pelota? ¿Qué va a querer hacer? Jugar a la pelota también, ¿sí? Ya. Por lo tanto, fíjense, bajo esa idea, ¿cierto?, que ustedes mismos me han explicado, nos damos cuenta, ¿cierto?, que las primeras formas de orientar precisamente la sexualidad la tiene la institución, ¿cierto?, de la familia, donde nace, ¿cierto?, el individuo. El comprar una ropa determinada, el cortarle el cabello, ¿cierto?, de manera determinada, el comprarle juguetes de manera determinada, el decirle, por ejemplo, el cómo deben comportarse un hombre y una mujer, ¿cierto?, aceptándolos precisamente a un género, son formas, ¿cierto?, orientativas que se asumen, ¿cierto?, como parte de una dimensión sociocultural. Porque, ¿verdad? En este sentido de los roles, ¿cierto? La cultura es aquella que determina básicamente cómo debe ser un sujeto en el ámbito sexual, ¿sí? Ahora, después, ¿verdad? Este niño crece, evidentemente ya comienza, ¿cierto?, a dejar un poco la infancia, comienza, ¿verdad?, su etapa de prepubertad, comienza, ¿cierto?, las hormonas a emerger y comienza precisamente todo lo que es el interés hacia los otros sujetos, ¿sí? Bien. Evidentemente, ahí ya empieza, ¿cierto?, una marcación, ¿cierto?, en el ámbito sexual, porque entendemos, ¿cierto?, de que ya hay un propio interés y el juego se deja de lado, hay un interés de tipo sexual hacia personas, ¿cierto? Que ya comienza la fase, ¿cierto?, de experimentación y de reconocer precisamente el cuerpo, principalmente los genitales a los 5 años. ¿Por qué nosotros hablamos de reconocer el cuerpo, ¿cierto?, y genitales de 5 años? La mayoría, ¿cierto?, somos de vieja escuela, pienso. No sé si ustedes en sus baños de kinder habían tenido baños mixtos. No, ¿No tuvieron baños mixtos? Qué suerte. Sí, sí habían baños hombre y mujer. Sí. Yo por lo menos, ¿Separados o mixtos? En no el kinder. separado. En el kinder no me acuerdo ya, pues ya, mucho ya. No me pida tanto. No me Ya quedan acuerdo. separados. Ya, les voy a comentar. La mayoría, cierto, de los colegios trabajaban con baños mixtos en kinder, ¿ya? Y la finalidad precisamente de el trabajar con baños mixtos solamente en kinder era precisamente para que los niños pudieran reconocer su genital y entender, cierto, que desde el punto de vista del sexo existían ciertas diferencias anatómicas entre hombre y mujer. Era horrible para las personas, cierto, que eran muy vergonzosas, por eso, cierto, los niños de kinder, la mayoría que tenía baño mixto se vivía haciendo pipí porque era algo muy vergonzoso, pero, cierto, la finalidad era esa, poder autodescubrirse, ¿ya?
y poder justamente iniciar ahí su identificación desde el punto de vista sexual y dejar un poco, ¿cierto?, esta idea del juego y ya, ¿verdad?, comenzar a reconocerse para posteriormente, ¿cierto?, comenzar con la etapa de la adolescencia. Parte que también, ¿verdad?, contribuye específicamente a este reconocimiento otra institución que tiene que ver con la institución escolar. La institución escolar también, ¿cierto?, como parte precisamente de esta dimensión sociocultural, también cumple un rol bastante importante, sobre todo, ¿cierto?, con el poder hacer y, ¿verdad?, poder hacer que los estudiantes puedan identificarse desde el punto de vista del plano sexual, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, se dan cuenta, a veces, ¿cierto?, los uniformes que piden, a los niños no le piden falda, le piden pantalones, ¿cierto? Y antiguamente los reglamentos escolares pedían cabello corto. En el caso, ¿cierto?, de las niñas que le pedían, usar jumper o falda, ¿sí? Y, ¿verdad?, utilizar el pelo que fuera, ¿cierto?, tomado, ¿cierto? Y que las niñas fueran muy delicadas y que sí, no se podían maquillar y si maquillaban fuera algo, ¿cierto?, suave y que sí, ¿ya? Formas también que dirigen precisamente a roles, ¿cierto?, de tipo sexual y evidentemente a identidades de género, ¿sí? Bien. El Estado también como parte de esta institución, ¿cierto?, de esta dimensión, también cumple roles fundamentales, como por ejemplo el poder crear, ¿cierto?, leyes que evidentemente vayan en favor, ¿cierto?, a lo que es una identidad sexual. Por eso, por ejemplo, hoy día entendemos que existen miles de leyes, ¿cierto?, relacionadas a lo que es el género, ¿cierto?, a la tolerancia, entre otras, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, se fijan, el Estado también, ¿cierto?, tiene que contextualizarse, ¿cierto?, al dinamismo social y evidentemente ha creado, ¿cierto?, y ha rechazado otro tipo de leyes, como por ejemplo, el uso del uniforme de carácter obligatorio. Ustedes, por ejemplo, han visto a los adolescentes hoy día cómo van al colegio. ¿Utilizan, por ejemplo, el uniforme de manera tan estricta como antes? No, hoy en día No, no se utiliza así, no. ¿Por qué no? Pero es que yo Hola. creo que ahí hay un dilema, una situación compleja, porque bueno, yo soy, en ese sentido creo que todo parte de la casa y ahí va en inculcar el tema de todas las cosas para poder que el niño haga. O sea, los niños hoy en día van de zapatilla, van con el pelo largo, se ponen aros, un sinfín de cosas que en los colegios como que no combaten, ya no les restringen ese tipo de cosas. Entonces, también creo yo que en casa depende hoy, porque bueno, la libertad de expresión y un montón de situaciones hoy, el mundo está distinto, entonces uno como viene de crianzas muy antiguas, de cosas Más de estricta, otra ¿sí? situación, entonces ahora no, pues ahora los niños van al colegio finalmente como ellos quieren, no como deberían o como se lo exige ni la mamá, ni el papá, ni el colegio, entonces como otra cosa Muy muy, bien. muy diferente. Muy bien, y saben que aquí vamos a hablar un poquito, ¿cierto?, sobre la filosofía, porque la filosofía justamente también nos habla sobre las normas. Y una de las cosas que tenemos que entender es que las normas, ¿cierto?, tienen, o las reglas, por decirlo así, tienen ciertas jerarquías, ¿ya? Una ley, ¿cierto?, no puede ser menos que una norma o un reglamento. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de que una ley, ¿cierto?, básicamente protege la identidad de las personas, es decir, que si usted no quiere ir con el uniforme, porque en cierta medida no le gusta, no se siente cómodo, no se identifica, la norma, ¿cierto? O la regla del establecimiento no lo puede restringir, ¿ya? Porque justamente una de las cosas que hoy día, ¿cierto? Estamos hablando dentro de nuestra cultura, de nuestra sociedad, ¿cierto? Se ha intentado privilegiar y abrir, ¿cierto? De manera más dinámica, es precisamente a la identidad, ¿cierto? De un sujeto y a la diversidad. Eh, por lo tanto, claro, hoy ya no lo entendemos, ¿sí? No lo entendemos. Pero el cuestionamiento es, ¿por qué ella, ¿cierto? Por ser mujer puede ir con pelo largo y yo por ser hombre no puedo usar el pelo largo? ¿Por qué esa diferencia? Si usted está diciendo, por ejemplo, que ya no debiesen existir los roles, ¿cierto? Y que el rosado y que el azul,
y que, no sé, los roles en la casa y qué sé yo. Entonces, ¿por qué existe esa diferencia? ¿Por qué una mujer tiene que utilizar el pelo corto, largo y no puede utilizarlo corto? ¿Por qué, por ejemplo, la mujer puede usar aro y el hombre no puede usar aro? Si la persona se identifica con eso, es parte de su identidad, es parte de su personalidad, ¿por qué no lo podría hacer? Bajo esa perspectiva, evidentemente se crean estas leyes, ¿cierto? Que el Estado ha impulsado, ¿cierto? Como forma precisamente de poder contextualizarse a los cambios, ¿cierto? Y a la mentalidad que la sociedad, ¿cierto? Tiene el día de hoy, ¿sí? Y tiene que ver también con una cuestión, ¿cierto? De identidad, de equidad, ¿cierto? Y un sinfín de otros valores que nos mueve como sociedad, ¿ya? Es tal vez para algunos, como dice su compañera, es totalmente cuestionable porque nosotros vivimos, ¿cierto? Bajo otra realidad que fue muy estricta y que restringió bastante. Eh, Tal vez a todos, ¿cierto? Nos hubiese gustado oír de, no sé, zapatillas, usar piercing, el pelo más largo, ¿cierto? Y qué sé yo, porque era parte precisamente de una moda, de nuestra tendencia, nos sentíamos cómodos, ¿cierto? Nos sentíamos más felices, nos sentíamos más a gusto, nos sentíamos integrados, qué sé yo. Pero evidentemente no tuvimos esa oportunidad, ¿cierto? Como lo tienen los adolescentes el día de hoy, ¿sí? Bien, a lo que voy. Todas estas normativas, todas estas formas de conducta que las instituciones, ¿cierto?, nos enseñan son básicamente formas de entender, ¿cierto?, que la sociedad es aquella que va determinando básicamente qué es o qué significa, ¿cierto?, ser masculino, femenino o básicamente determinar precisamente los roles de género, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de sexualidad, ¿cierto? El concepto sexualidad, tenemos que entender, ¿cierto? Que la sexualidad por sí solita es algo, ¿cierto? Que está determinado por la sociedad y la cultura, ¿ya? Por la sociedad y la cultura. Bien, vamos con la dimensión ética filosófica. En la dimensión ética filosófica es una dimensión que es bastante diversa porque aquí, ¿cierto?, se tratan diversos temas, como por ejemplo el valor en sí mismo, ¿cierto? O por ejemplo que nos volvemos portadores de valores cuando nosotros somos capaces de formar una familia, o por ejemplo, ¿cierto? Vivenciar, ¿cierto? Y mostrar ante el resto nuestros valores, ¿cierto? De índole sexual. Y bajo estas ideas, ¿cierto? Que aparecen ahí, comúnmente nosotros hablamos varias temáticas, como por ejemplo el autocuidado, ¿cierto? Y prevención dentro del ámbito sexual, o por ejemplo hablamos sobre crianza y familia, que es paternidad y maternidad responsable, ¿cierto? Y también, ¿cierto? Uno de los temas que nosotros abordamos es el amor, ¿sí? ¿Han escuchado sobre el amor? ¿Qué es eso del amor? Bien, ¿se acuerdan que nosotros dijimos en algún minuto que el amor era un sentimiento? Sí, Ya, vamos a hablar sobre el amor. Y para hablar del amor, yo les envié un documento con Don Alcides, que se lo envié medio tardecito, porque como yo salgo tarde, ¿cierto? Le alcanzo a enviar todos los documentos, pero bien tarde. Así que espero que lo hayan podido recibir y si no, ¿cierto? En algún momento se los enviarán y le podrán echar un vistazo con mayor detenimiento. Es una lectura, bueno, es una guía de ejercicios, pero ahí mismo aparece una lectura que nos indica, ¿cierto? Básicamente los dos pilares relacionados, Pero, ¿cierto? Al amor. mira, recoja eso y vaya Uno a de dejarlo ellos adelante, si no va a comer más. Uno de ellos, ¿cierto?, corresponde a lo que nosotros denominamos como el amor romántico y el otro, ¿cierto?, es ¿Después? aquel que nosotros denominamos como el Y amor son las maduro. 8:15, yo creo que tiene que estar en la casa, porque son 2 turnos. Ya, ahí sí. El otro, ¿cierto?, lo relacionamos con amor maduro. Vamos a hacer una lectura, ¿cierto?, relacionado a ambos para que vayamos, ¿cierto?, analizando en qué consisten estos dos grandes pilares y después, ¿cierto?, vamos a tomar como referencia del amor a un psicólogo, ¿cierto? Que básicamente, a partir de estas dos grandes pilares, extrae cuatro ideas, ¿cierto?, sobre el amor. Bien, hablemos entonces sobre el amor romántico. Después les voy a hacer preguntas. Dice así, el amor romántico es emocional, impulsivo, intenso y con gran fuerza dinámica. Es algo que ocurre y que el sujeto no puede evitar. Pasó, me enamoré. El enamorado siente una atracción irresistible por el otro, algo externo, un no sé qué, algo en la manera de hablar, de reír del ser amado, que provoca intensas emociones.
siente que no puede vivir sin él, se le desea y se le teme. Este tipo de amor es autorreferente. El enamorado no ve al otro, sino que se ve a sí mismo en el otro. Este tipo de amor se da en las personas dependientes que se sienten incompletas, personas que ven la relación como un alivio frente al aislamiento. Existe en ella la ilusión de ser uno, completo a través del otro. El enamorado usa al otro tratando de tomar de él lo que le falta. Es por eso que busca la fusión en la cual el nosotros anula el tú y yo. Este tipo de amor es propio de los adolescentes que están tan centrados en sí mismos y en la búsqueda de su propia individualidad que no pueden ver al otro sino a través de sus propias necesidades. Un sentimiento que se ve reforzado por la idealización y el asumir una posición extrema de todo o nada, que son facetas tan propias de esta etapa del desarrollo, pero también experimentan el amor romántico adultos inmaduros cuyo desarrollo no ha superado las etapas del egocentrismo, aun cuando pueden haber logrado definir su identidad en alguna área, como por ejemplo en el plano laboral. La propia identidad carece de la solidez necesaria. Efectivamente, en nuestra cultura existe el mito del amor romántico. De alguna manera se nos enseña que ese es el amor. Se piensa que no hay amor cuando se acaba la pasión, la excitación, el deseo de poseer al otro, ya que estos constituyen para muchos los signos distintivos de su presencia. Si ellos se aplacan, la relación deja de tener sentido. Por otra parte, la educación en los roles sexuales está orientada a desarrollar la limitación y la dependencia. Hombre y mujer van negando aspectos de sí mismo, de tal forma que para ser uno tienen que complementarse con el otro. Es cierto que durante los últimos años la situación ha tendido a hacerse menos rígida en este sentido. Sin embargo, aún subsiste muy arraigada, ¿cierto?, la valorización de los papeles diferenciados. Más aún, el machismo muy exacerbado en ciertos sectores sociales consagra la posesión del hombre sobre la mujer y la dependencia de ella. Por último, muchos procesos amorosos se ven detenidos a nivel del amor romántico, porque las personas hacen suyas una serie de costumbres y valores sociales, particularmente las sociedades urbanas. Es así como el individualismo, la desconfianza, la competencia, el énfasis en el tener, la importancia asignada a lo externo, al poder y la dominación, la rapidez con que se vive, no dan lugar para compartir, para sacarse las máscaras, para ser, para compenetrarse consigo mismo y con el otro y darse tiempo para trabajar la relación. Requisitos fundamentales para el desarrollo de un amor maduro. Bien, ¿qué les pareció el amor romántico? A ver. ¿Les hace sentido? ¿Se relaciona como con ese amor un poco más emocional? Tal vez ese amor un poco más, ¿cierto? Eh, no sé, más innato, ¿cierto? Menos racional. ¿Les hace como ese sentido? Sí, me hace sentido, Sí. por lo menos, sí. Y cuando uno ya pasa la adolescencia, todo lo, ahí está hablando de varias cosas del amor, cómo va al final la madurez que uno tiene ya cuando está con, con un compañero, su marido. Ya no, esas cosas del amor así más romántico, más todo, pasan a a otra dimensión ya. Muy bien. Miren, si ustedes se fijan, hay varias cosas que podríamos sacar en limpio respecto a la lectura, ¿ya? Nos habla sobre un amor romántico que nos dice, ¿cierto?, que el amor romántico es como un amor que es muy poco racional, muy poco pensado. Es como que usted ve a una persona, ¿cierto?, y se siente tan atraída a esa persona que usted, ¿cierto?, se vuelve loco, loca por aquella persona, ¿ya? Y lo único que quiere es poseer a esa persona, tenerla, ¿ya? Y hace lo imposible por tenerla. Pero eso, ¿cierto?, implica el tener, el poseer, que también, ¿cierto?, comienza a limitarse y a limitar al otro individuo porque no es una relación, por ejemplo, abierta, es una relación, ¿cierto?, que tiende a básicamente a ser cerrada. Es decir, cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, del famoso tóxico, tóxica, hablamos, ¿cierto?, de lo que nosotros llamamos amor, ¿cierto?, de tipo romántico. O sea, que no puedes hablar con nadie, que no puedes tener amigos, ¿cierto? O sea, que tú eres mi todo, ¿cierto? Que sin ti no puedo vivir, etcétera, etcétera. Es como buscar, ¿cierto? La media naranja, aunque la otra persona sea una pera, pero modificar, ¿cierto? Esta pera para que pueda encajar con usted, ¿ya? Eso es lo que se llama, ¿cierto? Amor romántico.
¿Por qué son básicamente un amor impulsivo? Porque comienza precisamente con la idea del nosotros, no hay cierta una independencia dentro de esa relación. Es como que todo lo hacemos juntos, ¿cierto? Y no podemos hacer nada de tipo separado. Hay discusiones, ¿cierto? Porque no hay consensos, no hay diálogo, y por lo tanto, ¿cierto? No podemos sacar nada en limpio en relación a este tipo de amor que denominamos como romántico. Ahora, ¿es parte de la experiencia, cierto, del amor que todos hemos tenido? Sí, es parte de la experiencia porque todos en algún momento hemos vivenciado, cierto, experimentado el amor romántico, ya sea en la adolescencia, cierto, o en alguna etapa de nuestra adultez. Pero fíjense que vivir el amor romántico es parte del proceso, porque esto es un proceso del amor, es parte del proceso para poder madurar, cierto, y entender lo que queremos. Si no vivenciamos, ¿cierto?, el amor romántico, no podemos llegar a un amor maduro, porque a través de la experiencia, ¿cierto?, del amor romántico, nosotros determinamos, ¿cierto?, también qué es lo que queremos a nuestro lado, ¿sí? Bajo esta idea, ¿cierto?, aparece la idea del amor maduro, que fíjense las características que posee, que son muy distintas, ¿cierto?, a la anterior. El amor maduro es un proceso, no un suceso. Es algo, ¿cierto?, que se crea, no algo que se dé solo. Al enamorarse dos personas se produce un estado de armonía que hace que el estar junto parezca perfecto. Pero este estado de perfecta unidad no dura para siempre. El enamorado ve en el comienzo solo algunos aspectos del ser amado, pero poco a poco va conociendo de él o ella ciertas otras facetas que no siempre son positivas. Bien, las personas que están emparejadas, ¿les pasó esto? Que de primera era todo perfecto, pero después se dieron cuenta que no bajaba la tapa del baño, ¿cierto? Que la ropa la dejaba desordenada, que no lavaba la loza, ¿cierto? Que tal vez, no sé, hacía cosas que a usted no le gustaba. ¿Conocieron el lado B de sus parejas? Sí, Es difícil. Es difícil. Ya. Pero fíjense, Enséñalo, esto se, profesor. que esto se debe porque no todas las personas, ¿cierto?, que nosotros escogemos para estar a nuestro lado, no todas las personas son como nosotros la idealizamos, ¿ya? Las personas que están a nuestro lado son totalmente distintas a lo que nosotros podemos ser, ¿ya? Y esto, ¿verdad?, implica el conocer las otras facetas de esa persona. Ahora, si usted está enamorado y conoce las otras facetas, tiene dos opciones. O bien, ¿cierto?, esas facetas las intenta, ¿cierto?, consensuar para llegar básicamente a un acuerdo de qué hacer, o la relación, ¿cierto?, se termina por una cuestión de sanidad mental. Bien, el amor maduro es un sentimiento estable, reflexivo y profundo. Es un amor activo que proviene de la interioridad del individuo que siente en sí la capacidad de transformar el mundo. Impulsa, permite crecer, motiva a seguir viviendo y da sentido a la vida. Qué bonito. Es trascendente, altruista, abierto a los intereses y deseos del otro, a quien acoge, respeta y aprecia en su individualidad única. Es responsable, tierno, le interesa que todo lo del otro se pueda desarrollar. En él, el contacto físico se ve caracterizado por el afecto, la calidez y la cercanía. No hay opresión, sino consenso o acuerdo, ¿cierto? En la relación existe una mutua estimulación y apoyo que se cultiva a través de la comunicación abierta y recíproca. Hay una identificación total sin pérdida de la propia individualidad, es decir, existe un tú, un yo y un nosotros, que se nutren de manera mutua. La relación no se encierra en sí misma, sino que es abierta a otros. Este tipo de amor es el amor de las personas autónomas con una identidad integrada en que uno no depende del otro para su autodefinición. En él, la unión es el fruto del ser de dos personas diferentes y completas, separadas, pero en contacto. Estas personas habitualmente han logrado una confianza básica en las etapas tempranas de su vida que le ha permitido superar las etapas siguientes. Han sido reconocidas, amadas, viviendo en un ambiente en que se valora la solidaridad y el compartir en un medio de respeto entre unos y otros. Conclusión. El amor es un camino en que el desarrollo personal y de la intimidad de la pareja se nutren mutuamente para aproximarse cada vez más al amor maduro, que va calando poco a poco de manera creciente y más profunda, permitiendo una relación de pareja más completa. Ok, analicemos entonces este texto. ¿Qué nos indica entonces el amor maduro? ¿Es muy distinto al romántico? es muy distinto. ¿Por qué? ¿Qué encontraron de distinto? A ver. Porque el primero, como decía antes, es todo
uno se enamora y ve, idealiza, esto anda en las nubes, po. En cambio, el maduro es, ya hay una definición como que dice, existe un tú y un yo, o un nosotros. Entonces se respeta, se va Muy bien. complementando. ¿Se dan cuenta que es muy distinto? O sea, entendemos la diferencia, pero esas diferencias, ¿cierto? Que nosotros encontramos en ese ser amado que hablábamos al principio, nos las intentamos modificar, ¿cierto? Para que esa persona encaje con nosotros. Es llegar a acuerdos, porque sabemos, ¿cierto? Que tal vez, aunque nosotros le pidamos a la otra persona que cambie, no lo vaya a hacer. Estamos hablando de personas adultas. Las personas adultas, ¿cierto? Son sumamente complejas para poder cambiar su forma de ser. Le mintió una vez, lo más probable es que le mienta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces, ¿ya? Porque son, ¿verdad?, rasgos de personalidad que ya están habituadas en una persona, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos precisamente de estas diferencias que nosotros encontramos, no intentamos precisamente que esas diferencias, esas cosas, ¿cierto?, se terminen, sino que es llegar a consensos, a acuerdos, ¿ya? Y como dice su compañera, fíjense que el texto, ¿cierto?, nos enfatiza precisamente en esta idea de la individualidad. No por ser pareja de alguien, ¿cierto?, nosotros tenemos que perder nuestra identidad. Y además, ¿cierto?, el texto enfatiza los valores dentro de una relación. Es decir, respeto, ¿cierto?, que se menciona varias veces, o por ejemplo cuando dice que la persona, ¿cierto?, es amable, ¿cierto?, que le interesa todo de la otra persona, incluso que se pueda proyectar y completar, ¿cierto?, algunos objetivos y metas. Es decir, es básicamente un amor que se preocupa por el otro sujeto. No es cierto que el interés es solamente yo y la otra persona, ¿cierto?, me olvido porque yo solamente quiero estar bien. Es un complemento, ¿cierto?, pero desde el punto de vista de los valores, ¿ya? Es muy distinto a lo que habíamos visto anteriormente, ¿ya? Bien, ahí aparece una actividad posteriormente que ustedes pueden realizar, donde justamente es el ejercicio que estamos realizando, que tiene que ver justamente con realizar una comparación entre el amor romántico y el amor maduro, pero eso es cierto, ustedes lo pueden hacer en su casa porque quiero pasar a otra temática para poder terminar esto del amor, ¿cierto? Y no quede incompleto, que tiene que ver con una teoría, ¿cierto?, sobre el amor que se desprende acá de Erich Fromm. Lo proyecto inmediatamente, es solamente una hoja de Power. Aquí. Ya. Ahí sí. Bien, ahí se ve, ¿cierto? Los que están en teléfono, si es que no pueden ver bien, con sus tres deditos, ¿cierto? Pueden agrandar la imagen y ahí se va a hacer como una suerte de zoom, donde usted quiera, ¿cierto?, ver mejor la lectura. Bien, fíjense que a partir precisamente de esta idea sobre el amor, Fromm nos indica, ¿cierto?, que en definitiva, considerando estos dos ejes del amor, el amor se puede traducir en diferentes tipos. Existe, ¿cierto?, el amor a sí mismo, el amor de tipo fraternal, el amor de tipo romántico, el amor materno y el amor a Dios, ¿ya? Evidentemente, cuando uno dice, es que yo no te amo igual como a mi pareja, o no te amo igual que a mi familia, ¿cierto? O no te amo igual, por ejemplo, a Dios, es porque uno, ¿cierto?, coloca categorías de amor, ¿ya? Evidentemente usted no tiene relaciones sexuales, ¿cierto?, con su familia, por lo tanto lo que usted experimenta con su pareja es muy distinto a lo que puede experimentar como amor, ¿cierto?, a sus cercanos, ¿ya? Por lo tanto, desde este punto de vista, ¿cierto?, el amor para Fromm tiene categorías. Dice Fromm con 2M, pero, o sea, con 2, pero con 2M. Primero, el amor a sí mismo. Fíjense que el amor a sí mismo se traduce, ¿cierto?, como el amor propio. Cuando uno, ¿verdad?, se quiere. Cuando uno, por ejemplo, se valora. Cuando uno, por ejemplo, tiene esa capacidad de poder conocerse, ¿cierto?, y poder sacarse provecho. Este amor, ¿cierto?, es aquel que nos permite no solamente el autoconocimiento, ¿cierto?, y el autovalorarse, sino que también es aquello que me permite valorar a las otras personas. Por ahí hay un dicho, si no me quiero yo, ¿cierto?, es imposible que pueda querer al otro, porque eso implica, ¿cierto?, conocerme primero yo, poder estar bien yo, ¿cierto?, para poder, ¿cierto?, conocer a otras personas, ¿ya? El amor fraternal es un amor, ¿cierto?, que se basa básicamente en las relaciones que nosotros podemos tener con nuestros cercanos.
sea familia, ¿cierto? Amigos o personas muy íntimas, ¿cierto? Y tiene que ver con esa idea precisamente de asumir de que existen valores, ¿cierto? De tipo social que yo antepongo frente a esta relación. Por ejemplo, no sé, la honestidad, o por ejemplo, ¿cierto? La fidelidad que uno tiene con su amigo, la forma en que se compenetra, ¿cierto? La intimidad que podemos llegar a tener desde el punto de vista de contarte cosas que son propias mías, etcétera, etcétera. Eso se llama amor de tipo fraternal. El amor erótico es el amor, ¿cierto? Que nosotros entendemos como el amor del enamoramiento o el amor de pareja. Y fíjense que dentro de este ámbito, ¿cierto? Es muy importante el amor erótico porque hablamos, ¿cierto? De un amor en que uno se compenetra, ¿cierto? Y proyecta su vida al lado del otro, ¿ya? El amor erótico. ¿Han escuchado sobre el término de que no hay mejor amor incondicional que el de una madre? ¿Sí? El amor incondicional de una madre. Son esas mamás que, por ejemplo, yo siempre le digo a mis estudiantes, el hijo fue, cierto, no sé, asesino, robó, cierto, hizo de las suyas, y entrevistan a la mamá y la mamá siempre dice que el hijo no era malo y que ella tenía esperanza de que iba a cambiar alguna vez. Los papás siempre tienen esperanza, cierto, de que sus hijos puedan cambiar, hacer el bien, cierto, y muchas cosas. Bien, y eso se debe, cierto, que hay un amor que resulta ser incondicional, que pese a todo lo que pueda ocurrir, cierto, ese amor siempre va a existir y eso se llama amor materno, ¿ya? Este tipo de amor, al ser incondicional, ¿cierto? También evalúa dos aspectos de esa incondicionalidad que tiene que ver primero con el cuidado y la responsabilidad de la crianza, ¿cierto? Y segundo, que tiene que ver básicamente con eh, inculcar, ¿cierto? En este caso en el niño, en la persona, el amor, ¿cierto? A lo que es la vida, ¿ya? Y evidentemente todos los valores que implican ello. Y por último tenemos el amor a Dios. Todos necesitamos algo, ¿cierto? Un sostén espiritual. Todos. No hay nadie, ¿cierto?, que no lo requiera. Porque a veces, por ejemplo, las necesidades pasan más allá, ¿cierto?, de lo que es la persona humana. Y por lo tanto, ¿cierto?, también uno tiene un amor, ¿cierto?, del ámbito espiritual, que es básicamente lo que uno cree, ¿ya? Y cuando hablo de Dios, no me refiero solamente al Dios cristiano, ¿cierto? Me refiero al Dios que, en el cual cada uno deposita precisamente su fe, su esperanza, ¿cierto? Sus ganas, su aliento, cuando no encuentra precisamente ese tipo de sostén, ¿cierto?, en la vida terrena, ¿ya? Entonces, para Fromm, el amor, ¿cierto? Son cinco: amor a sí mismo, fraternal, erótico, materno, el amor a Dios. Bien, ¿hay alguna duda? No. ¿No? ¿Cuál es el tipo de amor que más le, no sé, como que los hizo reflexionar? O sea, a mí hay dos, el amor ¿Cuál? materno y a Dios. El amor materno y el amor a Dios. ¿Sí? Típico de los padres que siempre escogen el amor, ¿cierto?, maternal. Los hijos siempre lo hacen reflexionar tanto, le sacan canas verdes, pero para algunos padres, ¿cierto?, es lo que más aman. Bien, ya pues, se nos acabó el tiempo. Fíjense que la próxima semana vamos a estar trabajando con bienestar biopsicosocial, así que le voy a enviar, ¿cierto?, a don Alcides todo el material correspondiente, ¿cierto?, a nuestra salud mental para que podamos justamente ya trabajar eso. Adicionalmente, si el tiempo nos alcanza, también vamos a hacer un primer ensayo con todo lo que hemos visto de psicología. ¿Les parece? Me Sí. Sí, parece. súper. Ok. Y eso quiere decir que tienen que estudiar. Ya. Los dejo porque sé que tienen más clases. Cuídense mucho. Que estén bien. Tengan una linda tarde. Muchas gracias. Chao, chao.